poder no solo agradecerle a Dios por lo que hace, porque hace mucho por nosotros cada día, sino porque realmente lo merece y realmente es un momento maravilloso entre nosotros y Él. Y debemos proclamar y declarar todos estos momentos y todas estas cosas, porque realmente, como bien dice la palabra, los tiempos son difíciles, son complicados, la maldad se multiplicará y el amor de muchos. ¿Y sabes por qué se va a enfriar el amor de muchos? Precisamente porque su comunión con Dios no es genuina, porque precisamente su comunión con Dios no es cercana, porque su comunión con el Señor es puntual, de Pascuas, como se dice, en viernes. Y a Ramos, ¿no? Y nosotros no queremos eso, ¿a qué no? Nosotros queremos que el pueblo de Dios sea un pueblo que esté constantemente guiado y dirigido por Dios. Amén. Y que en esa dirección y en esa guía nosotros podamos tener comunión con Él, podamos tener una comunión genuina. De esa manera podrá cambiar nuestro corazón y nuestras vidas. Podrán ir transformándose de victoria en victoria, como dice la palabra, de gloria en gloria. Amén. Y no hay mayor cosa y no hay mayor sensación que encontrarse transformado. No hay mayor alegría que mirar para atrás y ver lo que éramos y mirar para adelante y para hoy mismo y ver lo que somos y desear seguir cambiando, desear seguir siendo transformados por su toque, por su mano, a la estatura de ese varón perfecto que es Cristo Jesús, digno de imitar en todas las cosas. Amén. Yo hoy no voy a predicar, no voy a daros la charla, tranquilos, no os preocupéis. Os la va a dar Antonio. Qué bueno. De nuevo, qué privilegiados somos, hermanos. Yo doy gracias a Dios que en esta mañana, no lo sabía, pero es un gozo tan grande de tomar la Santa Cena juntos. Hermanos, según yo entiendo realmente, cuando tomamos la Santa Cena, para mí realmente es más que un símbolo, porque es el mandato, ¿no?, que el Señor nos dijo que hiciéramos, que lo hagamos, y también que proclamamos su muerte, anunciamos su resurrección hasta que Él vuelva. Pero hermanos, es que para mí, de verdad, el pan y el vino en medio de la congregación simboliza o eso, tipifica realmente la presencia misma. Viene siempre a mi corazón, y por eso que no es una rutina, y Dios quiera que nunca lo sea para nosotros como iglesia. Es como si Jesús mismo estuviera y estuviéramos con Él a la mesa, participando del pan y del vino. Por eso que lo debemos de hacer, como el apóstol Pablo nos dice, dignamente, discerniendo realmente el cuerpo de Cristo. Amén. Bueno, en esta mañana vamos a empezar con... Es un poco extraño y permitidme que luego a través de la palabra lo veamos juntos. Vamos a poner este vídeo y si podemos quitar un poco las luces para que lo veamos mejor. Fantástico.
Todos queremos que nuestra vida tenga sentido. En esta única vida que tenemos para vivir, existe un propósito para el cual Dios nos diseñó. Es fácil imaginar nuestra vida espiritual como algo personal, pero el autor Robert Mulholland la define como el proceso de ser conformados a la imagen de Cristo por el bien de los demás. Es un poderoso recordatorio de que nuestro propósito va más allá de nosotros mismos y de que nuestro mayor impacto se encuentra en la vida de quienes nos rodean. Son los lugares ordinarios, nuestros hogares, vecindarios, oficinas, supermercados y parques, donde comenzamos a vivir nuestro llamado único. Usar las pasiones y fortalezas que Dios nos ha dado para enriquecer la vida de otros es la manera en que podemos llevar a Cristo a nuestro mundo. Queremos acompañarte y capacitarte en este camino. Por eso te invitamos a ser parte de Ama a tus vecinos, una iniciativa global de testimonio cristiano a cada hogar. En el corazón de este movimiento hay una verdad sencilla e inspirada por Jesús. Nada es más importante que amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Con el kit Ama a tus vecinos en tus manos, estarás preparado para profundizar tu relación con Jesús, fortalecer tu comunidad de fe y construir relaciones significativas con las personas de tu entorno. Este kit tiene todo lo que necesitas para marcar una verdadera diferencia. ¿De qué manera Dios te está invitando a amar a los demás en esta etapa de tu vida? Todo comienza con una simple sonrisa o con un oído dispuesto a escuchar. Eso puede florecer en conexiones genuinas y, por la gracia de Dios, en transformación. Imagina tu hogar convirtiéndose en un refugio de calidez y hospitalidad, donde amigos y vecinos se sientan bienvenidos para reunirse y compartir buenos momentos. Imagina una madre soltera en su trabajo descubriendo un sistema de apoyo que nunca tuvo, en esos días en los que está demasiado agotada para cocinar. Una comida casera aparece en la puerta de su casa, recordándole que no está sola. Imagina vivir tu día sintiéndote más consciente de la presencia de Cristo, más inspirado por la verdad de las Escrituras, más conectado con las personas que te rodean y con el propósito que Dios te ha dado. Al ver a Dios obrar, usas tus dones únicos para bendecir a otros. En tu rincón del mundo, incluso el acto de amor más pequeño puede producir un efecto multiplicador que toque los corazones y las vidas de todos los que encuentre. Puedes cambiar el mundo, un acto de amor a la vez. Muy bien. Es realmente esta iniciativa de Testimonio Cristiano a cada hogar, en inglés es Every Home for Christ, con el cual yo creo que ya os he hablado en algunas ocasiones. En España se llama Testimonio Cristiano a cada hogar, pero esta iniciativa de Ama a tus vecinos, que es lo que yo quiero presentaros con la ayuda del Señor, se está desarrollando en muchísimos países del mundo como una iniciativa más de animar, de desafiar también, de fortalecer a la Iglesia en una forma muy integral realmente de presentar el Evangelio. Yo vengo colaborando y ellos vienen colaborando con nosotros desde hace muchísimos años, desde que fuimos a Guinea Ecuatorial. Fijaros, en el año, me conoció en 1992 el director, que ahora ya está jubilado, igual que yo, aquí en España se llama José Seis Dedos, y ellos dijeron, él me dijo, ¿no?, en una conversación, qué bien que vais a Guinea Ecuatorial. Yo tengo mucha carga por ese país en concreto, pues como era una antigua provincia española realmente, dice, pues quiero que el Testimonio Cristiano a cada hogar pueda evangelizar. Y con su ayuda realmente fuimos, fijaros, por todo el país, casa por casa, con un folleto evangelístico, y como yo sabía que luego allí también los viajes, desplazarse y todo era bien difícil, llevábamos a la vez un curso bíblico que ellos en
en un contenedor nos dieron un montonazo de literatura y de apoyo para bendecir a Guinea Ecuatorial. Y realmente con esos folletos y ese sencillo curso bíblico fue la base, gracias al fruto de esa evangelización, que hoy están las iglesias de buenas noticias allí en Guinea Ecuatorial. Así que realmente yo sé que la literatura, por eso pues también están ahí los folletos y lo del calendario, etcétera, etcétera. Pero esta es una iniciativa que a mí me gustó mucho, me impactó en este último viaje que yo hice a Madrid, que fue un poco más largo. Lo pude conocer de primera mano y bueno, espero que con la ayuda del Señor, de hecho es eso, en unos meses yo pueda ir animándoos realmente y al final haceros un regalito, pero a la vez con aquellos, por eso es importante este día, que de verdad, después de estar de aquí hasta que durante varios domingos, que será, por eso digo varios meses, porque yo habitualmente pues también, como sabéis, tengo que viajar, lo estaré haciendo en forma consecutiva y al final poderos regalar a aquellos que de verdad os comprometáis. Por eso que todo, realmente toda iniciativa de evangelización, de ser fieles a Dios, tiene que empezar con oración. Y si esto no está regado con oración, pues realmente no va a ser eficaz. Y yo os aseguro que esta iniciativa ya está siendo muy eficaz y yo quiero que también aquí entre nosotros y en Galicia y en España, y también lo voy a llevar allí a Guinea Ecuatorial, que siga siendo efectiva. Amén. Así que, primero, ¿quién es mi vecino? Y con la ayuda del Señor, hoy quiero responder a esa pregunta con este primer tema. Este primer tema que quiero compartir es el amor que va más allá. El amor que va más allá. Y vamos a leer un pasaje que está muy bien definido. Se encuentra en Lucas capítulo 10, a partir del versículo 30 hasta el 37. Es la archiconocida y, como sabéis, a mí no me gusta traer siempre, como yo digo, la última Coca-Cola del desierto, una revelación ahí profética, algo nuevo. No, al contrario, algo fundamental, pero que a la vez nos aclare y nos anime para entender un poco más la palabra y dar estos pasos realmente de amor, el amor que va más allá. Sabéis el contexto, ¿verdad? El contexto es que un intérprete de la ley, pues queriendo a medias como tenderle ahí una pequeña trampa a Jesús, le dice, pero a ver, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y él dice, a partir del versículo 30, leemos en esta versión que estoy compartiendo con vosotros, que el lenguaje es un poco más actual. Jesús le dijo, un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó fue asaltado por unos ladrones. Para hacernos una idea, un hombre iba de Ribeira hacia Noia y en mitad del camino fue asaltado por unos ladrones, por unos salteadores, y le robaron cuanto llevaba, lo hirieron gravemente y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel mismo camino un sacerdote
que vio al herido, pero pasó de largo. Y del mismo modo, un levita, sabéis que los levitas eran los que ayudaban, los que servían en el templo, por lo tanto también era alguien relacionado con la vida religiosa del pueblo judío y del templo que estaba allí en medio de ellos. Pues al llegar a aquel lugar vio al herido, pero también pasó de largo. Finalmente, un samaritano que iba de camino llegó. Este samaritano realmente para ellos era alguien, para un judío era alguien despreciable, alguien despreciado. Digamos, hoy en día también, como muchos de esos extranjeros o de otra religión, y así que realmente muchas veces pues son bastante despreciados, incluso en el contexto de la iglesia, que no debería de ser así. Pero este samaritano que iba de camino llegó junto al herido y al verlo se sintió conmovido. Se acercó a él, le vendó las heridas, poniendo aceite y vino sobre ellos, era la medicina del momento, realmente. Lo montó en su propia cabalgadura, lo condujo a una posada próxima y cuidó de él. Al día siguiente, antes de reanudar el viaje, el samaritano dio 2 denarios al posadero y le dijo: cuida bien a este hombre. Si gastas más, te lo pagaré a mi vuelta. Pues bien, ¿cuál de estos hombres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El maestro de la ley contestó: el que tuvo compasión de él. Y Jesús le respondió: pues vete y haz tú lo mismo. Qué forma tan hermosa realmente y tan vívida de explicarle a este entendido, a este maestro de la ley, quién era su prójimo. Unos puntos muy sencillos, como digo, de este tema, respondiendo a esta pregunta y definiendo ese asunto de el amor va más allá. En primer lugar, Jesús amplía el alcance del amor. De hecho, vamos a leerlo esto, de cómo la palabra también, Jesús mismo, a través de la palabra, amplía enormemente y nos pone a nosotros, hoy en día, a sus discípulos, el listón bastante más alto. Vamos a leerlo en Mateo 5, del 43 al 46. Mateo 5 es un pasaje del conocido Sermón del Monte, a partir del versículo 43. Sabéis que se dijo, es decir, a los judíos se les había dicho en la ley, en el Antiguo Testamento: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Así seréis verdaderamente hijos de vuestro Padre que está en los cielos, pues Él hace que el sol salga sobre malos y buenos y envía
la lluvia sobre justos e injustos. Porque si solamente amáis a los que os aman, ¿qué recompensa podéis esperar? Eso lo hacen también los recaudadores de impuestos. En este sentido, él dice, si amamos solamente a los que nos aman, realmente a mí no me cuesta en absoluto amaros a cada uno de mis hermanos que estamos aquí alabando al mismo Señor, al mismo Dios. Pero eso, ¿qué esfuerzo me requiere? Ninguno. Pero como antes decía, amar a otros que tienen costumbres tan distintas a las mías o que odian a los cristianos, incluso en sus países o en algunos de estos países, los asesinan, los persiguen, los matan. Eso es ya un reto, ¿verdad? Es un desafío. Pero hermanos, Jesús mismo dice, si eso no lo hacemos, ¿qué se requerirá? No seremos mejores en absoluto que ese sacerdote que cuando vio al herido pasó de largo, o ese ayudante del templo pasó de largo y hizo lo mismo. Hermanos, la inclusión de este samaritano, que era odiado realmente, hacían un esfuerzo, como sabéis, los judíos cuando tenían que llegar a Jerusalén, venían de algún viaje o de las provincias, por ejemplo, de Galilea, que estaba bastante al norte, no iban por el camino más corto. Por el camino más corto tenían que atravesar por Samaria. Y como odiaban y consideraban impuros, inmundos a los samaritanos, ellos daban un rodeo bien grande, atravesaban el Jordán, venían por el otro lado del Jordán, donde estaban las provincias de Decápolis, y a continuación las provincias que pertenecían al pueblo de judío, el pueblo de Israel en ese tiempo, y después volvían a cruzar el Jordán para llegar a Jerusalén. Es decir, un gran esfuerzo, pero para no relacionarse para nada con estos samaritanos. Sin embargo, ya el ejemplo de Jesús rompe todos los moldes, ¿no? En primer lugar, incluye aquí al samaritano como de verdad el héroe, el que se porta bien realmente en esta historia, el que hace lo que conforme a su corazón sería lo apropiado hacer. Por eso me recuerda claramente también cuando en Juan capítulo 4, ¿verdad? Cuando Jesús también se pone de viaje y dice que le era necesario pasar por Samaria. Y él no hizo lo que hacían de nuevo todos los judíos, este rodeo tan grande, sino que atravesó esta provincia de Samaria porque sabía que él tenía un plan y un propósito y un encuentro precioso con esa mujer samaritana. Por eso que el ejemplo propio de Jesús y el incluir en la palabra a este héroe de la parábola, pues va mucho, mucho más allá. Fue impactante realmente, imaginaros, ya te digo, si pudiéramos ponernos en el contexto histórico, el maestro de la ley preguntando a Jesús quién era su prójimo. Los maestros de la ley, los levitas, los sacerdotes, sobre todo no queriendo contaminarse para nada con un samaritano, porque entonces quedaban impuros conforme a la ley, y Jesús diciendo, no, realmente el que se portó
bien y obligándole a esa medio trampa que le tendía este maestro de la ley, por medio de la historia, luego le pregunta a él directamente: ¿quién piensas tú que de verdad era el prójimo de este hombre? Y él tuvo que responder: el que tuvo misericordia de él, el que sintió esa compasión por él. Pues así es el amor de Jesús. Siempre nos lleva más allá. Rompe nuestros esquemas, rompe nuestros límites. Y eso es realmente mi deseo en esta mañana. Hacernos reflexionar un poco, incomodarnos realmente para que pensemos en esto y de verdad podamos entender de qué se trata nuestro prójimo, como vamos a ir viendo en estos siguientes puntos muy sencillos que estoy compartiendo con vosotros. Muy bien, segundo aspecto. En primer lugar, Jesús amplía este asunto profundo del amor, de la compasión, de la misericordia. Segundo punto, el amor no tiene límites. El amor no tiene límites. El amor bíblico no evalúa el valor de quien lo recibe. De nuevo, gracias a ese amor del cual hemos cantado y adorado en esta mañana. Si el Señor, antes o al momento de ir a la cruz, sabiendo que lo hacía por toda la humanidad, hubiera pensado en cada uno de nosotros, en cómo nos comportábamos, Él jamás lo hizo. No tiene límites. Por eso esos brazos extendidos en la cruz abrazan y aman absolutamente a todo el mundo. Hemos dicho: no soy digno. Y realmente es que ninguno de nosotros éramos dignos de recibir ese amor inmenso que nos llevó a perdonar todos nuestros pecados, a reconciliarnos con un Dios santo que no podía admitir nada de pecado delante de Él. Pero Él, gracias a eso, rompió el velo de la presencia de Dios, y hoy tú y yo podemos estar aquí dándole gracias por su amor infinito. Amén. El amor de Jesús, el amor bíblico, no evalúa el valor de quien lo recibe. Realmente tú y yo ni valíamos nada, ni merecíamos nada, solamente la ira de Dios. Nuestro amor no puede limitarse también por la política, ni por las preferencias, por la raza, ni tampoco por nuestra propia comodidad. El amor trasciende, de nuevo, el amor va más allá de todos los límites, de todas las barreras. ¿Sabéis que ese amor ágape realmente del cual nos habla la propia palabra de Dios, sobre todo ahí en 1 Corintios capítulo 13, cuando muestra el verdadero valor del amor que realmente es el amor de Dios? Por eso ahí Pablo, cuando dice: mira, si yo tuviera toda la fe del mundo, capaz de hacer los grandes milagros, sanar a todo el mundo, y no tengo amor, de nada me sirve.
si fuera capaz de entender todos los misterios, si tuviera tanta sabiduría que no se me ocultara nada. Pero si no tengo amor, nada soy. Este amor es el amor que trasciende realmente, pero es el amor realmente que Dios nos quiere revelar a cada uno de nosotros. Hermanos, tengamos en cuenta esto. No tiene preferencias, no hace acepción de personas. Realmente, soy bien consciente. Normalmente se dice que en España no hay racismo. Pero de verdad, si somos sinceros, deberíamos de decir que tristemente sí que hay racismo. Porque aún en nuestro lenguaje se nos pegan lenguaje que aún en la historia. Hace muy pocos días, por ejemplo, en una forma yo creo que bastante... no lo sé cómo definir, no quiero entrar y por eso ni ideas políticas, ni preferencias, ni nada. Institucionalmente se le hizo un homenaje al pueblo gitano, que llevaban celebrando, recordando que llevan 600 años, 6 siglos en este país. Pero sin embargo se dice, pareces un gitano. No te vistas así. ¿Esto qué demuestra? O, con perdón, de verdad, de mis hermanos, esos sudacas que vienen a quitarnos el trabajo. O los que son negros, yo no les llamo nunca de color, porque he aprendido realmente que hay blancos y hay negros, y hay mestizos y hay morenos. Pero eso no debe de servir para nada, para hacer acepción de personas. Pero sin embargo, los españoles que les miramos por encima de los hombros, pobrecito. Si lo entendiéramos, estaríamos pidiendo perdón al Señor. El amor no se manifiesta solo cuando se cumplen ciertas condiciones. El amor ágape, realmente, ese amor que Dios quiere que tengamos, no discrimina a nadie, ni siquiera cuando se trata de la persona con la que más te sientes incómodo. No te molesta absolutamente para nada. Recuerda, el amor de Dios no tiene límites. Un tercer aspecto, tercer punto que comparto con vosotros. La pregunta no es ¿quién es mi prójimo? Más bien la pregunta es ¿soy yo un prójimo? ¿Soy yo un prójimo? Y lo explico un poquito. Jesús, que siempre conoce al ser humano como nadie, siempre va al interior y hace las preguntas adecuadas que no podemos eludir porque conoce la condición de nuestro corazón o las intenciones de nuestro corazón. Se centra en el interior del ser humano. Concluyó la parábola preguntándole al intérprete de la ley, ¿quién resultó ser su prójimo?
En otras palabras, la pregunta no es, como ya he dicho, ¿quién es tu prójimo?, sino ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Soy realmente prójimo? En otro sentido, ¿tengo ese amor ágape o no? ¿Demuestro realmente ese amor o no? Dejo que el día transcurra y pase de largo y yo me relaciono con mi gente, con los míos, con los que están próximos a mi forma de pensar y de entender la vida. Cuarto aspecto, y realmente es el último. La Iglesia realmente, nosotros como Iglesia, debe resistir y yo diría debe romper realmente ese partidismo o esas diferencias. Esa debe ser la meta, de verdad. Y en este aspecto siempre yo no podré dejar de dar gracias a Dios por Boas Novas. Y de hecho, el estar aquí juntos esto lo demuestra. Yo sé verdaderamente que quien entra aquí no es discriminado en ninguna forma. Es bien recibido. Pero yo quiero profundizar y por eso en estos mensajes que, como digo, quiero que sean breves, pero realmente incomodaros, poner un poco el dedo en la llaga para que empecemos a movilizarnos y ser prácticos en este aspecto. Vivimos realmente en una época, como se está diciendo por ahí, que estamos polarizados, súper, mega, ultra divididos, defendiendo nuestras ideas a capa de espada y pensando que no, son los otros los que están equivocados. Vivimos en una época de división, de partidismos. No debemos construir barreras ideológicas para nada, ni etiquetar a otros, ponerles esa etiqueta como indignos de misericordia, como indignos de tener compasión de ellos. Fijaros en esto, el samaritano demostró realmente que era el prójimo, pero no por proximidad. De hecho, culturalmente y en todo, como hemos explicado, estaba muy lejos de sentirse a gusto con un judío, pero él no podía permanecer indiferente. Dice que sintió compasión de él. Y yo diría que hoy realmente nos falta esa compasión. Y Dios quiera que como Iglesia siempre seamos capaces de mostrar amor y compasión. No por proximidad a nosotros o por semejanza, por similitud de nuestras ideas, sino porque de verdad mostremos misericordia. Dios quiera que lo hacemos así. Voy a leer solamente ya un último versículo y terminar. Un día todos nosotros vamos a partir y dejar esta tierra si el Señor no viene antes. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10.
todos nosotros tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba el premio o el castigo que le corresponda por lo que hizo durante su vida mortal. Realmente nosotros damos gracias a Dios por una salvación tan grande. En este texto no se trata de salvación o condenación, porque por su gracia y por su misericordia ya somos salvados. Pero, hermanos, no se nos olvide, cada uno de nosotros también va a tener un juicio, un tribunal, el tribunal de Cristo, y allí se va a probar todo lo que hemos hecho en esta tierra, ¿verdad? En otro lugar lo describe, sea paja, sea heno, sea hojarasca, o sea piedras preciosas, oro, plata. ¿Qué vamos a recibir? ¿Demostraremos, tendremos este amor o no? Si realmente tenemos el amor de Dios, el amor ágape, y lo mostramos a nuestro prójimo, a nuestro vecino, sea del color que sea, y tenga las ideas que tenga, pero orando. Por eso he dicho al principio que todo empieza con oración. Orando, porque deberíamos de, primero, como hemos visto en el vídeo, orar y luego tener detalles de ese amor para con Él. Si vemos que es una madre soltera, apoyarla en forma práctica en alguna manera. Si vemos que es una familia muy grande y que difícilmente les alcanza los recursos, compartiendo algo con ellos, ofreciéndoles realmente una comida, es decir, acercándonos realmente a ellos, después también con el deseo en nuestro corazón que en algún momento, no en principio, en algún momento, pero que primero vean cuál es nuestra actitud, nuestro comportamiento, y seguir orando por ellos. Nada más. Dios quiera que lo podamos poner en práctica, que lo hagamos así. Señor, tú conoces el deseo de mi corazón, Dios Santo, de poder animar a mis hermanos a conocer más esta iniciativa de ama a tus vecinos, para que en su día lo podamos desarrollar con los nuestros, con los que están a nuestro alrededor, aun con aquellos que son muy diferentes a nosotros, pero que tú permites que se relacionen con nosotros, ya sea porque son vecinos nuestros o les conocemos o nos cruzamos con ellos en la calle o en la tienda o donde sea, Padre. Ayúdanos, Señora, a tener ese corazón, Dios mío, que tuviste tú, que haces salir el sol sobre los buenos y los malos, sobre justos e injustos, y que no quieres en ningún modo la muerte, la condenación del pecador, sino que se pueda arrepentir y vivir. Y esa responsabilidad de acercarles a ti, tú nos la has dejado a nosotros, Padre Santo. Hazlo tú posible, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Antonio, por recordarnos que aún nos queda mucho que trabajar en nuestras vidas, porque todas estas cosas que nos has compartido, aunque ya las hemos compartido muchas veces y las hemos escuchado muchas veces, son las que más nos cuestan hacer, pero realmente es el núcleo del Evangelio. Y realmente, yo hablo por mí,
hoy venía pensando en un verso que era amarás al prójimo como a ti mismo, pero consecuencia de, bueno, de todo lo que estamos viendo, ¿no?, a nivel mundial. Y en cierta manera hubo un momento ayer en que decían que había Israel que había matado a este ayatolá Jamenei, y en cierta manera me estaba alegrando, ¿no?, por dentro, pero realmente vino sobre mí el Espíritu de Dios, ¿no?, y me hizo ver y entender de que realmente aquellos que amamos a Cristo y que hemos entregado nuestra vida al Señor no tenemos que alegrarnos de la muerte de nadie. Y Antonio ha recitado un último versículo que habla acerca de eso. Y de ¿para qué quiere el Señor la muerte de los impíos? ¿Para qué quiere el Señor la muerte del pecador? Para nada. El pecador lo que quiere es realmente que se salve, ¿no? Que se arrepiente y que se salve. Lo que pasa es que, bueno, hay muchos que perseveran en el mal y acaban recibiendo lo que buscan, ¿no?, que es la muerte, y no solo la física, sino la eterna. Pero yo no me tengo que alegrar. ¿Os acordáis de que los discípulos se alegraban de que habían echado fuera demonios? ¿Os acordáis de esta escena, de esta historia? ¿Y qué les dice el maestro? No os alegréis de que esos espíritus, ¿verdad?, se sujetan, sino que realmente regocijaros porque vuestro nombre está escrito en el libro de la Biblia. Y me gustaría leer el último verso para cerrar esta predicación de hoy y esta reunión en sí misma, que es algo que venía después de ese otro verso que el Señor ponía en mi corazón esta mañana, y me lo ponía en Miqueas 6:8, que dice ¿qué pide el Señor realmente de nosotros, ¿no? ¿Qué está pidiendo realmente? Que amemos. Pero amar a veces parece algo muy efímero, ¿no? O sea, amar, ¿qué es eso de amar, no? Dar un abrazo, ¿qué es eso, no? Pues la verdad que la palabra de Dios lo describe de esta manera, ¿no? En Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide el Señor de ti, que pide Jehová de ti. Y mira lo que pide de nosotros el Señor: solo hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Mira que es fácil servir al Señor, ¿no? ¿Sí o no? Esto implica que el carácter transformado de un verdadero hijo de Dios, que un cristiano debe de ser justo, misericordioso, como bien hizo el samaritano, ¿verdad? El que ayudó a aquel que estaba, bueno, pues echado en el suelo, ¿no? Apaleado por los humildes, iba a decir, por los que no eran tan humildes. Pero esto nos invita a ser justos, misericordiosos y humildes, y esto habla acerca del carácter de cada hijo de Dios, ¿no? Por eso que cada sentimiento y cada emoción, yo últimamente lo estoy filtrando demasiado en mi vida personal, y os animo a que lo hagáis, porque cada pensamiento y emoción o sentimiento que venga en contra de lo que Dios dice que seamos o hagamos, pues está en contra de nosotros también, y en contra de nuestro crecimiento. Sé que muchas personas nos lo ponen cuesta arriba, nos lo ponen difícil, pero precisamente ahí está, ¿no? Ninguna recompensa hay, como bien ha dicho también Antonio, en amar a quien te ama. La recompensa está realmente en amar a quien te cuesta amar. Y claro, ahí puedes pasar de todo, puedes hacerle caso a la palabra o no. Pero lo que está claro es que, según la palabra de Dios, hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios es la receta para poder llegar a ser útil en manos del Señor. Amén. Pues gracias, Antonio. Oraremos por el tema, oraremos por nuestros vecinos, o sea, por nuestro prójimo, cualquiera que sea el que nos encontremos por el camino. Oraremos para que realmente nosotros podamos estar alerta y tengamos la antena bien puesta para poder pues hacerlo práctico, ¿no? Que no sea solo teórico, porque la teoría ya sabemos que a veces pues eso solo queda en teoría, y la práctica es lo que pone en funcionamiento la máquina del amor, esa que viene en 1 Corintios 13, esa moral de la que hablabas también.
Padre, te doy gracias por la vida que nos das y por este tiempo tan hermoso que tú, oh Dios, has permitido que hoy vivamos para poder recibir palabra del cielo, Señor, palabra que consuela, palabra que trae paz, palabra que dirige y guía hacia la perfección, Señor, nuestro camino, Señor. ¿Para qué, Señor? Para servirte mejor y saber que no somos iguales, no somos como aquellos que no te tienen, oh Dios. Obviamente tampoco somos mejores, pero nosotros tenemos en nuestro corazón, Señor, lo que tú nos has dado, Señor, el regalo inmerecido de tu gracia poderosa, Señor. Y eso nos debiera de hacer diferentes, pero en el aspecto de entrega, de servicio, de estar dispuestos a amar a aquellos que, oh Dios, nos cuesta. Gracias por las palabras de Antonio. Y ponemos en tus manos cualquier proyecto que podamos llevar adelante, Señor Dios, en esta parte de tu gran iglesia alrededor del mundo, en esta pequeña congregación, Señor. Y como siempre digo, Señor, que estamos fuera, la iglesia está fuera todo el tiempo, todo el día, en cada momento, en nuestra casa, en nuestro vecindario, en los supermercados, en donde vayamos, Señor. Y ahí es donde tenemos que dar testimonio de ti, Señor. Con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de andar, con nuestra forma de mostrarnos a la gente, Señor. Gracias. Oh Dios, actívanos, danos valentía, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.